Es para mí un privilegio estar aquí esta mañana para compartir la palabra con ustedes y también para enviarle un saludo a las personas que se han conectado, que están conectadas en estos momentos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y también a los que se conectarán después. Así que un feliz sábado, un Shabbat Shalom para todos. No hace falta aclarar que el mundo en este momento tiene la atención hacia este virus mortal que desafortunadamente está cobrando muchas vidas y hay miles que están infectados. Pero nosotros como cristianos debemos tener la atención principalmente en nuestro Dios Todopoderoso. Es necesario entender que a pesar de la incertidumbre, del temor que muchos podemos estar viviendo en estos momentos, tenemos que comprender que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tiene total control de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en tu hogar, de lo que está pasando en tu vida. Y esto no lo digo yo, sino que la prueba la tenemos en su palabra. Si nosotros vamos al capítulo 24 de Mateo, que vamos a comenzar a leer ahora, pero en el versículo 7 dice que en los postreros tiempos habrá pestilencia. Y eso lo estamos viendo ahora como una de las señales del fin, como una de las señales del pronto regreso de Cristo Jesús. Así que lo que estamos experimentando ahora nosotros es cumplimiento profético. Sin embargo, esta mañana yo quiero hablarles de otra señal que está allí en Mateo 24 y particularmente el Señor hace mayor énfasis. Porque aquí el Señor repite 4 veces. Vamos a leer los versículos. Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. Y dice así. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que como ustedes pueden ver, hermanos, el engaño es algo que se va a dar, que ya se está dando en nuestra época, en el tiempo del fin. Y nosotros lo podemos ver que el engaño es utilizado en muchos aspectos de la vida. Pero el engaño que se refiere Cristo Jesús, aquí en Mateo 24 y en otros versículos de la Biblia, se refiere a ese engaño que tergiversa la verdad presente de su santa palabra. El Señor se está refiriendo a esos mensajes que aparentemente son muy interesantes, son muy persuasivos, pero presentan un evangelio diferente, porque cambia la sana doctrina de la verdad bíblica y tratan de sustituirla por falsas teorías con bases en erróneas y descontextualizadas interpretaciones de la Biblia. Y estos engaños resultan ser muy letales, más letales que el virus que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona abraza un engaño de eso y se queda, es indirectamente, está rechazando la verdad de Dios y está poniendo en peligro su salvación eterna. Puede perder la vida eterna. En estos días escuché en la noticia que alguien dijo, estamos en guerra contra un enemigo microscópico, refiriéndose al COVID-19.
Pero nosotros como cristianos estamos en guerra con un enemigo invisible, pero real, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, vamos a leer el versículo que se encuentra allí en Apocalipsis 12, versículo 17, y vamos a ver allí lo que dice el versículo para que ustedes vean que estamos en guerra realmente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia. Esa es la mujer. El dragón es el diablo, Satanás o la serpiente antigua, dice el mismo libro de Apocalipsis. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ese enemigo invisible pero real le está haciendo guerra al pueblo de Dios en la tierra. Lo hace a nivel físico, pero también lo hace a nivel espiritual. Y lo más peligroso es a nivel espiritual porque allí podemos perder la vida eterna. Por eso se nos insta, y ya lo leímos, lo podemos leer otra vez, primera de Juan 4:1, por eso el Señor nos insta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También podemos reforzar esto en lo que dice allí, primera de Timoteo 4:1, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos que nosotros estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, hermanos, no debemos considerar las Escrituras como algo superficial. Tenemos que realmente profundizar y probar a los espíritus. Dejarse llevar por estos supuestos milagros que se hacen por aquí o estas supuestas señales que se hacen por allá, como dice Mateo 24:24 que acabamos de leer. Mire, esos falsos milagros no garantizan que el mensajero que trae ese mensaje sea verdad. Porque ya leímos que los falsos profetas también hacen señales y prodigios. Pero entonces viene la pregunta, ¿y cómo nosotros podemos distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta? Entonces vamos a la Biblia, porque allí nosotros vamos a encontrar una serie de características muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder distinguir de un falso profeta a un verdadero profeta. Así que tome nota o abra la Biblia, lo vamos a hacer bastante rápido. La primera característica es que todo evento que el profeta profetice, valga la redundancia, debe cumplirse. Y vamos a leer Deuteronomio 18:22. Allí nos aclara el Señor diciendo: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si no se cumplió lo que dijo, no le crea a ese profeta. En otras palabras está diciendo aquí. Y no hace falta que todas las cosas que diga no se cumpla. Basta que una de lo que él diga no se cumpla para saber que es un falso profeta. Vamos ahora a Jeremías 28:9. En 28:9, Jeremías nos dice lo siguiente: el profeta que profetice de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Así que debe cumplirse lo que dice el profeta. Si no se cumple, es falso profeta. Vamos al punto 2. El mensaje que profetice debe exaltar a Dios, y Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16, versículos 13 y 14.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el mensajero que trae un mensaje debe exaltar y glorificar el nombre de Dios. Punto 3. No dará ninguna interpretación personal el profeta al mensaje que Dios le envió. No puede él decir una interpretación que es de él, sino tiene que ajustarse a lo que Dios le dice. Y esto lo podemos leer allí en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, donde dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que los hombres de Dios hablaron cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo inspirando a la persona, entonces nadie puede estar dando una falsa interpretación al mensaje de Dios. Otro punto, el verdadero profeta va a denunciar el pecado por su nombre, sin taparlo y sin justificarlo. Y para eso vamos a leer Isaías 58:1, que nos dice lo siguiente: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Punto 5. Advierte acerca del juicio venidero para que la iglesia se prepare para tal evento. Hermanos, nosotros vamos a comparecer ante el juicio. Y lo que hemos estudiado profecía, sabemos que el juicio comenzó en 1844 y por eso el libro de Apocalipsis 14:7 nos dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay un juicio que ya comenzó. Mientras nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, mientras ustedes están en sus hogares en estos momentos escuchando esta transmisión, el juicio investigador se está llevando en el cielo, está en pleno desarrollo y pronto, muy pronto, comenzará el juicio con los vivos. El profeta tiene como objetivo en su mensaje edificar la iglesia. Si el mensaje que trae el profeta divide a la iglesia, ese es profeta falso. Y vamos a leerlo allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Otro punto. El mensaje profetizado debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y ahí Isaías 8:20 nos dice claramente: a la ley y al testimonio, si no dijera conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Ahora, ese versículo es conocido, sin embargo, hay algunas personas que no lo entienden bien qué significa a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Bueno, yo le voy a explicar un poquito así rápido. Cuando habla de la ley, no se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, sino se está refiriendo a la Torá, que viene siendo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de nuestra Biblia. Esa es la Torá. Y esos 5 libros representan la ley, que incluye los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 6.
Pero ¿qué es el testimonio? Bueno, como esto lo escribió Isaías, para el tiempo de Isaías, el testimonio eran todos los profetas anteriores a Isaías. Para el tiempo de Cristo, hay un versículo allí en Juan 5:39, no hace falta leerlo, pero dice, ustedes leen las Escrituras y piensan que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cuando Cristo dijo eso, lo único que existía era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Así que el Antiguo Testamento daban testimonio de Cristo. El testimonio entonces para el tiempo de Cristo era todo el Antiguo Testamento que es para nosotros. Pero para nosotros, ¿qué es el testimonio? Entonces para allí vamos a leer un versículo, y este sí lo vamos a leer, que se encuentra en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Juan se encuentra con el ángel y él se quiere arrodillar para adorar al ángel. Y entonces el ángel le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que el testimonio para nosotros es toda la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis, y el espíritu de la profecía. Entonces, si viene un mensajero, si viene un profeta y no habla conforme a la Biblia y al espíritu de profecía, lo contradice en algún punto, es falso profeta. Desecha toda su teoría porque está en contra de la palabra de Dios. Otro punto. El verdadero profeta enseña que Dios en la persona del Hijo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso lo podemos ver allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 2. 1 de Juan capítulo 4 versículo 2, donde dice lo siguiente: en esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero si no lo confiesa, dice el versículo siguiente, ustedes lo pueden leer después, entonces no es de Dios. Si el mensajero dice que Cristo es un ser creado, que no vino en carne, ese mensajero no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, ¿de dónde viene? Viene de parte del enemigo de Dios. Otro detalle muy importante, el verdadero profeta es humilde, por cuanto se somete a la voluntad de Dios. Y aquí la palabra humildad no se refiere a medios económicos que pueda tener el profeta, sino a la humildad de corazón de someterse a lo que Dios le dice. Pero si el profeta dice, yo tengo más luz que el otro profeta, ¿ustedes les parece que esa arrogancia es un verdadero profeta? O que el profeta diga lo siguiente: lo que yo hablo es infalible. Y nosotros sabemos que el único infalible es el Señor. Ningún ser humano es infalible. Entonces, tiene que tener un espíritu humilde el profeta. Y allí vamos a leer Mateo 7, versículos 15 y 16, que dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla aquí de los frutos, se está refiriendo a los frutos del Espíritu Santo: paciencia, benignidad, amor, etcétera. Todos los frutos del Espíritu Santo. Pero si el profeta está dando un mensaje que va a crear conflicto entre los hermanos, ese profeta no es de Dios. Vamos a ver un punto más. El profeta obedece a Dios y obedece a su palabra. Y tampoco el profeta va a contradecir los profetas anteriores a él. Entonces vamos a leer dos versículos, Deuteronomio 18, 18.
profeta le levantaré en el medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y 1 Corintios 14, 32 y 33 dice lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Así que los profetas se ajustan a los profetas anteriores, obedecen a Dios, y por eso nosotros tenemos coherencia en todas las escrituras, donde los distintos escritores en distintas épocas han escrito la palabra que Dios le ha ordenado escribir, y no tenemos contradicción en ningún libro con el otro, porque son verdaderos profetas de Dios. Antes de darles unos ejemplos, vamos a elevar una alabanza a nuestro Señor. Enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ven, anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos dar honor en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Ven, ayúdanos, ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. En estos momentos yo quiero darle 3 ejemplos, no más, de falsas teorías que están combatiendo con la sana doctrina bíblica. Y muchos hermanos, incluso adventistas y no adventistas, están yendo detrás, en pos de estas doctrinas. Y entonces lo que hace es confundir. Y lo que hacen también es que la persona se vuelva después incrédula, porque al ver que le han dicho algo y ese algo no se cumplió. Y una de las cosas muy comunes al presente es que estos falsos profetas fijan fechas para la segunda venida de Cristo. En el pasado habían muchas fechas, que 2000, 2012, 2017, etc. En estos momentos se está predicando, no voy a decir nombres ni nada, pero hay un predicador que dice que Cristo viene en el 2022. Con todo un razonamiento profético del espíritu de profecía, de la Biblia, dice que viene en 2022. Hay otro que dice 2027, hay otro que dice 2028,
Y hay uno que se está haciendo bastante popular, que dice que viene en el 2031. Y hay todo un razonamiento matemático con base en la Biblia y con base en el espíritu de profecía. Y se demuestra que viene en el 2031. Pero hay otro que dice que viene en el 2043. Así que ustedes están viendo que esta gente no se está poniendo de acuerdo porque tenemos varios años donde se están fijando la fecha. Y se le han dicho a ellos lo que dice allí, lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean, el versículo de Mateo 24, capítulo 36. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ellos dicen, bueno, eso es verdad, dice, es verdad, pero allí dice que ni el día ni la hora, pero el año sí. Así que no sabemos el día y la hora, pero el año lo podemos calcular. Y eso le llama a uno la atención. Pero hay una cita de Elena G. de White en Joya de los Testimonios, una autora cristiana, para aquellos que no la conocen. Yo creo que es inspirada por Dios y dice lo siguiente. Muchos de los que tomaron el nombre de adventista, y adventista significa que está esperando el advenimiento, el regreso de Cristo, muchos de los que tomaron el nombre de adventista han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Mire esta parte. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Y yo tengo resaltado allí lo que dice esta autora cristiana. Se nos declara que el tiempo, y cuando habla de tiempo está refiriéndose en forma genérica, puede ser hora, puede ser minutos, puede ser día, puede ser semana, puede ser mes, puede ser año. El tiempo definido para la venida del Señor, y escuche esto otro, está fuera del alcance de los mortales. Ningún mortal sabe cuándo viene Cristo. Ahora, escuche el otro detalle. Si solamente lo sabe el Padre, cuando un mortal, cuando un hombre pone una fecha, ¿qué lugar está pretendiendo ocupar? Se los dejo para que ustedes lo piensen. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Se especula mucho con los 144,000 que nosotros encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. No vamos a ver ningún versículo porque lo voy a mencionar simplemente. Y se afirma, por ejemplo, que este grupo lo constituye un número literal exacto de personas, pero escuche el detalle. Todos pertenecen al mismo grupo religioso. Eso es lo que se afirma. Mucha gente lo cree. Ahora, esta falsa doctrina no considera el sellamiento. Porque si ustedes leen, eso se lo dejo como tarea, allí en el capítulo 7 de Apocalipsis habla de un sellamiento, el sellamiento de los 144,000. Y ponen a la gran multitud como un grupo diferente. Y cuando ellos sostienen que es un grupo literal exacto, la gran multitud queda fuera del sellamiento. Entonces hacen de Dios a un ser que hace acepción de persona. Porque a dos grupos de salvo, a uno lo sella para salvación y protección y al otro lo deja sin sellar. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, allí tenemos una contradicción por el solo hecho de creer que los 144,000 es un número literal exacto. Aparte de decir que son con sangre de Abraham en sus venas, que son hombres, etc. Y sin hablar de las reglas hermenéuticas que se pisotean al no respetar la rica simbología que tiene Apocalipsis. En otro momento yo voy si me invitan más adelante, voy a traer
Un mensaje que hable de los 144,000 para tener un poquito una noción más clara. Vamos al tercer y último ejemplo. Existe la creencia en cuanto a la segunda venida de Cristo en dos fases. Hay una creencia. En este momento hay miles de cristianos que creen que la venida de Cristo se cumple en dos fases. Es decir, tenemos la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo que todos ya conocemos, que Él va a venir en forma visible, en forma audible, con todo el poder, con todos los ángeles. Es un evento que leímos, que ustedes pueden leer en Apocalipsis 1:7, no hace falta que lo mostremos porque ese es un versículo conocido, donde dice que todo ojo le verá. Esa es la segunda venida que habla la Biblia. Pero estas otras personas creen en la teoría de que antes de esa segunda venida, Cristo viene en su segunda venida, pero en secreto, en forma invisible. Y entonces, en esa venida de Cristo en secreto hay dos corrientes. Una sostiene que Cristo viene para crear el reino premilenial en Jerusalén. Pero obviamente para que eso suceda tienen que hacer una limpieza étnica ahí en Jerusalén, sacar a todo el mundo que está ahí, judíos, católicos, musulmanes, sacarlos todos. Y entonces este grupo religioso se va a instalar allí con el trono de David, pero Cristo, como vino invisible, no puede ocupar el trono de David, así que no sé qué ser humano privilegiado va a ocupar el trono de David. Otra vez, ¿quién es el que ocupa el trono de David? Es Cristo. Y si alguien quiere ocupar ese trono, ¿qué posición está aspirando la persona? Se dan cuenta que ahí esa teoría es realmente tremenda. La otra versión de la venida de Cristo en secreto es para que Cristo proceda con el rapto secreto de la iglesia. Entonces, rapta a la iglesia en forma secreta, se la lleva al cielo por 7 años y el resto del mundo queda aquí en la gran tribulación. Supuestamente tienen como una segunda opción para arrepentirse. Otra teoría que no tiene base bíblica. Y no me señalen a mí, porque a veces yo les digo esto de frente y pareciera que soy yo el que tiene la teoría equivocada, pero la palabra de Dios lo dice claramente y vamos a ver un versículo allí en Amós 3:7. Amós 3:7, un versículo ampliamente conocido también, donde dice el Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que cuando te digan que Cristo va a venir en secreto o que va a ser en secreto tal y cual cosa, no le crea, es falso profeta, porque el Señor antes de hacer algo lo revela a sus profetas. Si no lo reveló, no lo va a hacer. Así de sencillo. Por lo tanto, si nosotros como cristianos procuramos la santificación, debemos buscar más de Dios, escudriñar más las Escrituras, llevar una vida espiritual de mayor entrega y consagración, reconociendo que nuestra fe y nuestra confianza en Dios está siendo probada, a veces más, a veces menos, pero constantemente está siendo probada. El enemigo nos tiene acorralados, nos acosa con distintas cosas, ahora con este problema del virus, pero también con engaños mentirosos. Así que como parte del pueblo que ama a Dios y que espera su regreso de nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús, es momento
que necesitamos más de Dios. Necesitamos que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu, porque nosotros, que amamos a Dios y esperamos su pronto regreso, debemos perseverar hasta el fin, aunque se desplomen los cielos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí, Señor. Los finales de este mundo están muy cerca y por todas partes el enemigo nos acecha. Como dije recién, no solo con el virus, sino con toda clase de engaños y falsas teorías que se van a acrecentar más cuando pase más el tiempo. Entonces tal vez alguno de ustedes allí que están viendo esta programación se pregunte la misma pregunta que se hace el salmista: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y la respuesta del mismo Salmo 121 dice: mi socorro viene del Señor, mi socorro viene del Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Hay un llamado para ti en esta mañana. El Señor desea que tú tomes la mejor decisión de tu vida. Y esa decisión es comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. A fin de que desde ahora en más, todo lo que hables, todo lo que veas, lo que escuches, lo que comas, inclusive hasta lo que pienses, debe honrar y glorificar el nombre del Señor. Y además teniendo la plena confianza, como dice allí, 2 de Pedro 1:19, para que tú profundices en la palabra de Dios, que nosotros contamos con la palabra profética más segura, a la cual debemos estar siempre atentos. No un día, ni 2 días, sino el resto de nuestras vidas. Y termino con un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros hasta que Cristo venga en majestad y gloria.